Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dice a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Muy bien, sentaros. Bien, nos reunimos por primera vez después de nuestra ausencia del domingo pasado, ¿verdad? Por causas de fuerza mayor. Yo creo que no estaré más, como pasó toda una semana y que no hemos podido hablar de todo esto, que reflexionemos un poquito todos sobre cómo hemos vivido estos días, ¿no? Con el tema de la influenza hemos estado todos escondidos, ¿verdad?, en nuestras casas. Algunos han aprovechado para hacer vacaciones. ¿Cómo hemos vivido esta situación? ¿Por qué lo digo? Porque en situaciones como esta se pueden vivir de una manera diferente cada uno. Voy a poner un ejemplo. El que saber que los demás están enfermos o que tienen gripa o que están tosiendo o que tienen mocos, ¿verdad?, pues muchas veces nos lleva a separarnos, pero esa separación a veces no se lee como, bueno, estoy cuidando mi salud y estoy siendo prudente, sino como una especie de rechazo. Sabemos que eso ha pasado con compañeros, ¿verdad?, con mexicanos que han ido a otros lugares que los han rechazado, los han puesto ahí en cuarentena como si fueran bichos raros, ¿no? Eso mismo que ocurre fuera y que pueden hacer los demás, lo podemos hacer también nosotros aquí, con gente, ¿verdad? ¿Cómo hemos vivido nosotros esos días? ¿Cómo hemos interpretado este mensaje que Dios nos da a través de una enfermedad que nos lleva a detener la actividad que venimos haciendo de una manera ordinaria? Leemos, y esto es importante, ¿no? Leemos los signos de los tiempos. Este es un signo de los tiempos, algo que ocurre. Leemos los signos de los tiempos desde una perspectiva cristiana. ¿Qué nos dice Dios con todo esto? O simplemente una perspectiva pagana. Ocurre un hecho más, un acontecimiento más, una situación más y ya. ¿Cómo lo interpretamos a la luz del Evangelio? ¿Cómo lo interpretamos a la luz de Jesús? ¿Cómo lo hemos vivido todos y cada uno de nosotros? ¿De acuerdo? Y en nosotros, en nuestro equipo de liturgia, comentábamos algunas cosas. No sé si alguien quiera compartirnos cómo lo ha vivido desde casa, lleno de miedo, lleno de terror, lleno de confianza, intentando no juntarse con nadie, cómo lo ha vivido incluso respecto de la misa. Yo tengo una persona que me decía que cuando más necesitábamos que la iglesia estuviera abierta, estaba cerrada. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros las cosas? ¿Qué es lo que vivimos a partir de esta situación que nos cogió a todos desprevenidos, verdad? ¿Cómo lo hemos vivido? ¿Cuál ha sido lo que había en nuestra cabeza en relación a Dios, en relación a la iglesia, en relación a los demás? ¿Ha salido avante nuestra condición cristiana o lo hemos interpretado todo desde un punto de vista pagano? ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? Bueno, pues entonces, a ver, ¿quién nos comparte un poquito de esto? A ver, Alicia, vente para acá.
Bueno, pues a mí me dio miedo. Yo puse el cubreboca, les dije a todos los que estaban en la casa que lo que teníamos que hacer era rezar, orar, rezábamos diario el rosario y que si tomábamos precauciones. Teníamos el cubreboca, en la cocina estuvimos con el cubreboca, yo guisando así, por cualquier cosa, pero todos estuvimos tranquilos y eso nos sirvió. Pero todos los que estaban en la casa, que son los huéspedes, estuvieron cerca de Dios y todos cerca compartiendo todo. Sí extrañé en lo personal yo mucho la misa. A mí el domingo sin misa no me supo sin el Padre Rafa. Pero pues eso me sirvió para acercar a todos a rezar, excepto a uno que es cristiano. Y le pedimos mucho a Dios que esto se calmara y pudiéramos estar nuevamente todos juntos. Muy bien, gracias Alicia. A ver, alguien más, vénganse, para que desde aquí cerquita, que nos vean todos. Es muy importante, por eso lo quiero entresacar hoy en nuestra Eucaristía, ver cómo leemos la realidad, cómo la interpretamos, ¿verdad? De cómo se interpreta la realidad surgen los partidos políticos, surgen las guerras, porque son los mismos hechos, pero los interpretamos todo de una manera diferente. Entonces, ¿cómo interpretamos esta enfermedad, esta situación y cómo, a partir de la interpretación que hacemos, la vivimos? Bueno, yo mi interpretación realmente es muy personal. Yo me alejé de la iglesia durante 3 años y medio, no asistí a misa ningún domingo. Tengo que asistir a misa escasamente 3 meses, no me faltaba ninguno. Y justo después de una experiencia espiritual, cuando me doy cuenta que tengo que estar en misa todos los domingos, resulta que me lo cancelan. Entonces, para mí, esto fue una reflexión muy fuerte, porque digo con Dios, justo ahora que empiezo a regresar, ¿por qué me suspenden las misas? Bueno, pues entonces no me quedé sin Dios, claro. Me fui a otra experiencia espiritual este fin de semana, donde asistimos a algunas personas. Y me sentí muy bien, justo ahora, que después durante muchos años también me costaba mucho trabajo abrazar a mis papás, ahora también me suspenden los abrazos y los besos. Entonces, no era justo, estaba muy enojada porque dije, no es posible. Pero bueno, al ver que todo eso estaba con tranquilidad, yo me dedico a atender a mucha gente. Bueno, pues tomé las precauciones de lavarse, de ponerse cubreboca. Pero aún así, la confianza yo ya la tengo depositada en Dios, que pues sé que no va a pasar nada, y aquel que le va a tocar, pues por algo le va a tocar, y el que no le va a tocar, pues ni modo. Tenemos que seguir en la lucha aquí diaria. Y yo, si logro sobrevivir a esta influenza, pues créanme que a partir de ahora, que es precisamente 10 de mayo, y felicito a todas las mamás que están aquí, pues voy a abrazar a mi mamá las veces que yo pueda, besarle y decirle que la amo mucho, y a mi papá también. Muy bien, gracias. Bien. El pueblo de Israel, todos los que hemos estudiado un poco la historia sagrada, ¿verdad? Recordamos que el pueblo de Israel vivió situaciones parecidas a esta. ¿Se acuerdan? Fueron deportados a una tierra que no era la suya. Perdieron sus casas, perdieron su territorio y se fueron como si fueran esclavos por varias ocasiones, ¿no? La primera de Egipto, muy al principio, y luego al final en Babilonia, ya muy adelantados en su historia. Y muchos pensaban lo mismo: Dios me ha abandonado, Dios nos ha abandonado. ¿Por qué? Porque hemos sido vendidos, hemos sido convertidos en esclavos. Dios ya no está con nosotros. Además de que ellos tenían como muy claro que Dios no vivía en sus corazones. Dios estaba en el templo, en las tablas de la alianza. Y las tablas de la alianza y el templo se había quedado en Jerusalén. Entonces Dios nos ha abandonado después de todas sus promesas. Y tuvieron que llegar los profetas, hombres de Dios, a recordarles: Dios no os ha abandonado, estáis leyendo mal la historia. Nosotros muchas veces leemos la historia así: nos pasan cosas buenas, Dios nos quiere; nos pasan cosas malas, Dios no nos quiere. Esa es una lectura falsa. Lo vemos en la historia de Israel. Les pasaron cosas malas y entonces llegaron los profetas y les dijeron: la lectura que hay que hacer de estos acontecimientos no es Dios no nos quiere, sino Dios quiere purificarnos.
Bien, hoy escuchamos el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? Nos dice el Evangelio: